Hola jóvenes, vamos a iniciar la grabación de este video para que ustedes puedan desde sus hogares tener toda la información necesaria para poder trabajar de manera virtual. Vamos a continuar con el tema de la célula. En la clase anterior de manera virtual miramos lo que es la teoría celular. Ya ustedes manejan lo que es la teoría celular y es importante mencionar que todos los seres vivos poseen células, que la célula es la unidad estructural básica de función de todos los seres vivos, incluyendo, ¿verdad?, lógicamente a los humanos. La célula, como ustedes manejan, es una estructura muy pequeña que está formado por pequeños órganos, a lo que nosotros llamamos organelos. Dicho esto, iniciamos con lo que son las células eucarióticas. Ustedes saben que las células se dividen en dos grandes grupos: las células procariotas, que son las menos desarrolladas, son las bacterias, los virus que ya analizamos en la clase anterior, y las células eucarióticas, que son las que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta presentación de hoy? Vamos a identificar las partes de una célula eucariótica, ¿verdad? También vamos a aprender a explicar la función de cada una de estas partes de la célula, es decir, los diferentes organelos que constituyen una célula. Tenemos que hay dos tipos de células. ¿Qué serían en este caso? Las células, miremos acá abajo, las células sin núcleo y las células con núcleo. Las células sin núcleo son las células poco desarrolladas, llamadas células procariotas. Y las células con núcleo, son las más desarrolladas, llamadas células eucariotas. Estas son las células que nos toca el día de hoy. Justamente aquí tenemos las células eucariotas, ¿verdad? Estas células tienen una membrana celular, tienen organelos, citoplasma y el ADN. Es decir, que las partes fundamentales de una célula son la membrana celular, los diferentes organelos que vamos a ver a continuación, el citoplasma, que es la parte donde se encuentran los organelos, y el ADN con material genético. Aquí tenemos dos tipos de células. Arriba tenemos lo que es la célula poco desarrollada, el esquema. Ese es un esquema de una célula procariótica, es decir, una bacteria. Y acá abajo tenemos la célula eucariota, ¿verdad? En este caso teníamos la célula eucariota vegetal y esta es la célula eucariota animal, célula vegetal y animal. Pero las células son dos, procariota y eucariota. Dentro de la eucariota tenemos la animal y la vegetal. Muy bien. Las células eucarióticas son aquellas que tienen un núcleo. Aquí tenemos un núcleo contenido en una membrana. Entre las eucariotas se encuentran animales, plantas y hongos. Pero fíjense que ahí dice bacterias no. ¿Por qué? Porque las bacterias son células procariotas. Las células eucariotas son del organismo superior, como los animales, plantas y algunos hongos. Y su característica fundamental es que tienen el núcleo bien organizado. Dentro de las células eucariotas tenemos que tiene un tamaño grande, 10 veces más que una bacteria, tiene un núcleo rodeado por una membrana y el ADN, que es el material genético. Tenemos que la célula vegetal y la célula animal son tipos de células eucarióticas y tienen partes en comunes, aunque se distinguen algunos. Aquí tenemos un ejemplo típico de la célula vegetal. Si ustedes se fijan, esta esfera que está aquí es la vacuola. Eso diferencia la célula animal de la vegetal, pero ambas son eucariotas porque ambas poseen núcleo. Aquí tenemos la célula animal, ¿verdad? Si se fijan, esta estructura grande, la vacuola que contiene agua, no la tenemos tan grande en la célula animal. Tenemos los diferentes organelos, el núcleo, el lisosoma, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ribosoma, membrana celular, mitocondria, núcleo. Y vamos justamente a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, recordemos que todas las células tienen membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? Es lo que envuelve a la célula. Es como una barrera protectora que envuelve todo el entorno de la célula. Ella está formada por proteínas, ustedes ya conocen que son las proteínas, lípidos que son grasas y fosfolípidos.
Después tenemos que los fosfolípidos son dos capas. Una capa que se llama hidrófoba, es decir, entre comillas, tienen el agua, forman la parte interna de la membrana, y las hidrófilas, que no le gustan el agua. Estos extremos forman la parte externa de la membrana. Después tenemos la pared celular. Es una estructura rígida que rodea la membrana celular y le brinda soporte a la célula. Esta pared celular es típica solo para la célula vegetal. La célula animal no posee pared celular. Muy bien. Después tenemos el citoesqueleto, que son fibras de proteínas, forman o ayudan a la célula a mantener su forma. Es decir, es el esqueleto de la célula para que la célula mantenga la forma, y es el entorno donde se encuentran los diferentes organelos. Tenemos el núcleo. El núcleo como órgano principal, uno de los órganos más importantes del núcleo. ¿Por qué? Porque contiene el ADN. Esa es la estructura de un núcleo. Tiene una membrana doble que permite el paso, poros para que pasen las diferentes sustancias, nutrientes. Adentro tenemos el ADN y dentro tenemos una estructura más pequeña que es el nucleolo. Los poros permiten que los materiales moverse entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo de muchas células tiene una zona oscura que se denomina el nucleolo. ¿Para qué sirve el nucleolo? Se producen ahí los ribosomas que vamos a ver a continuación. El ribosoma es un organelo celular compuesto de ARN y proteína, que es el sitio donde ocurre la producción de las proteínas de los ribosomas. Los ribosomas flotan libremente en el citoplasma, algunos, ¿verdad? No todos. Otros están unidos a membranas o citoesqueletos y no están cubiertos por una membrana. Después tenemos un organelo muy importante que es el retículo endoplásmico. Ese es un sistema de membranas que está en el citoplasma. ¿Y cuál es su principal función? Contribuye a la producción, procesamiento y transporte de proteínas y de lípidos. El retículo endoplasmático hay de dos tipos, rugoso y liso. Rugoso y liso. El liso, tenemos que el retículo endoplasmático liso, aquí lo tenemos, es un sistema de membranas. Mientras que él no posee ribosomas y el rugoso está cubierto de ribosomas. Es decir, ¿por qué le llamamos rugoso? Porque está formado por ribosomas que le dan la rugosidad, justamente. Bien, dicho eso, tenemos que el retículo endoplasmático que no tiene ribosomas es el liso. Y las funciones de él son la producción de lípidos y la eliminación, miren qué importante, eliminación de la toxicidad de la célula. Si esas sustancias quedan ahí pueden dañar a la célula, ¿verdad? Aquí tenemos el esquema del retículo endoplasmático. Aquí está toda esa estructura que está formada por los ribosomas. Estos son los ribosomas, por eso le llamamos el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas lo dan rugosidad, mientras que el liso no posee ribosomas. Vamos con otro organelo, la mitocondria. La mitocondria que está aquí tiene forma de frijolito. Es un órgano formado por dos membranas, membrana interna y membrana externa. Es un organelo que sirve para la respiración celular, pero su principal función, aquí tenemos, es la fuente de energía para la célula. Es decir, aporta toda la energía que la célula necesita. Esa energía se encuentra en forma de ATP, que es el adenosín trifosfato. Tenemos los cloroplastos, otro organelo típico de la célula vegetal. La célula animal no posee cloroplastos. Tenemos una membrana interna, una membrana externa, y se utilizan la energía solar para producir azúcar a través de la fotosíntesis. Esa es la función principal del cloroplasto, la producción de la fotosíntesis. Aquí lo tenemos, los cloroplastos que realizan la fotosíntesis. Tenemos el aparato de Golgi que empaca los materiales que están transportados fuera de la célula. Este nombre se debe a un señor italiano que descubrió por primera vez este organelo, ¿verdad? Muy bien, entonces hay algunos compartimentos de la célula que le llamamos vesículas. Estas vesículas son cavidades o bolsas pequeñas que contienen diferentes materiales. Tenemos el lisosoma, que su función principal aquí aparece digestión celular, destruyen los organelos deteriorados o dañados y eliminan los desechos. Es decir, todo tiene que ver con la digestión, protegen la célula de invasores externos. Las vacuolas, habíamos dicho que son grandes en la célula vegetal, una vacuola central,
¿verdad? Es como una vesícula nada más que grande. Y en las células vegetales están llenas de agua y ayudan a sostener la célula y almacenan algunas enzimas digestivas. El núcleo, vamos a ver lo que aprendimos el día de hoy entonces de manera rapidita. El núcleo es el organelo que contiene el ADN de la célula y es el sitio de control. El ribosoma es donde los aminoácidos se biosintetizan. El retículo endoplasmático produce lípidos, decompone droga y otras sustancias. Las mitocondrias, habíamos dicho, su principal función es la producción de energía en forma de ATP. Y los cloroplastos que participan en la fotosíntesis a través de la energía solar. El aparato de Golgi procesa proteínas y otros materiales de transporte al exterior de la célula, las vacuolas que almacenan agua y otros materiales, y los lisosomas que digieren diferentes partículas o desechos de las células. Entonces, esto es prácticamente lo que teníamos programado para hoy en cuanto a los organelos. Muchas gracias por su atención.